Esto es Psicocine, un podcast donde el cine se analiza desde la mente y el alma. Hola, soy Priscila Albarrán Carriedo, psicóloga de vocación, consultora por elección y cinéfila desde que tengo memoria. Y yo soy Murillo, escritor y director de cine. Me apasionan las historias y los personajes que las hacen posibles. Por lo que cada episodio exploraremos personajes complejos, emociones ocultas y trastornos que el cine pone o esconde en pantalla. Luces, cámara, conciencia. Esto es Psicocine. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Esto es Psicocine. Es un programa nuevo, es un podcast que estamos trabajando y que queremos compartir con ustedes. Yo soy Murillo, soy escritor y director de cine y he hecho algunas producciones independientes. Y tengo de compañera a la doctora Priscila Albarrán. Se presenta ante ustedes. Hola, ¿qué tal? Soy Priscila. Yo soy psicóloga. En un inicio empecé como fisioterapeuta, no terminé esa carrera, después me seguí por la psicología porque la realidad es que me apasiona muchísimo la conducta humana, aunque también me he desarrollado en temas organizacionales, que también es otra de mis pasiones. Y bueno, siempre me ha interesado muchísimo también el cine por gusto personal. Y creo que desde que conocí a Alejandro fue pues fueron muchas pláticas relacionadas con el cine y la unión del cine con la psicología y pues se nos ocurrió, ¿por qué no transmitir todo eso? Porque es muy útil, creo yo, además de que pues es muy divertido hablar de esto. También creo que es útil hacer catarsis con el cine en temas de psicología. ¿O qué piensas? Pues sí, es bastante bueno. Yo, por ejemplo, yo escribo mis guiones y escribo las novelas pensando mucho en los personajes. Y hay que hacer una muy buena construcción tridimensional de los personajes. Y en muchos casos me he inspirado en libros de medicina. Por ejemplo, el Manual Merck, yo lo leía mucho. Mis padres son médicos y era un libro que teníamos ahí en la casa y yo siempre me daba una vuelta y a partir de los trastornos mentales que descubría en ese libro, me inspiraba yo para hacer historias. Siempre he considerado que una buena historia tiene buenos personajes y de ahí salió la inspiración de hacer análisis de psiquiatría, análisis de trastornos en personajes que podemos ver en varias películas. Y entonces esta es una mezcla de cine con psicología y siento que no se encuentra fácilmente. Yo no he escuchado mucha referencia a eso. Y por eso me gustó la idea de que agarremos personajes y psicología. Y de ahí surgió, ¿cómo ves? Sí, a mí me encanta. O sea, yo en algún momento estudié algo de psicoanálisis y el psicoanálisis se basa muchísimo justamente en el análisis de arte, ¿no? O sea, de dibujos, de todo eso que la gente hace y como ponerle el por qué lo hizo, o sea, psicológicamente por qué lo hizo, qué lo inspiró y demás, ¿no? En algún momento sí me acuerdo que era el tema de ver películas como Hamlet y analizarla desde el tema psicoanalítico y demás, y por eso a mí me gustó muchísimo la idea, porque en lo personal he escuchado muchos podcasts y este me parece bastante interesante poderlo mezclar, pero sobre todo desde tu punto de vista como director, como quien hace el cine, ¿no? Y poderlo analizar desde el ojo psicológico, que, pues digo, no soy psicoanalista, pero pues tengo dos enfoques muy estudiados y puestos en práctica clínica, que es la terapia cognitivo-conductual y la terapia breve centrada en soluciones. Y creo que a partir de ahí podemos hacer muchísimos análisis y utilizar el cine
como un excelente canal emocional y como una catarsis para trabajar justamente los procesos psicológicos, ¿no? Exactamente. Y aquellos que nos estén escuchando puedan ver películas ya con nuevos ojos, puedan acercarse a una producción y escuchar, pero ya con base de una psicóloga como tú, que les platique cómo es el personaje que están viendo. Aquí vamos a hacer recomendaciones de producciones con cosas interesantes a analizar, con cosas interesantes que yo creo que le podrían gustar a todos los espectadores. Y vamos a abordar personajes complejos, digamos, esquizofrénicos, eh, compulsivos, obsesivos compulsivos, trastornos. En algunos programas nos vamos a enfocar exclusivamente en personajes, en otros programas nos vamos a enfocar en trastornos y nos gustaría que que los que nos escuchen propongan qué personajes o qué películas les gustaría que abordáramos. Eso estaría muy, muy bueno. Porque además, yo me acuerdo que en alguna ocasión yo colaboré contigo para la creación de personajes, de la psicología del personaje, y creo que eso también estaría muy interesante que los escuchas lo supieran, de cómo se hace un personaje, que no solamente es casualidad y contar una historia superficialmente, sino que conlleva una congruencia psicológica en la dinámica del personaje consigo mismo y con el entorno con el que se va a mezclar la historia, ¿no? Y eso creo que muy poca gente lo tiene consciente a la hora de hacer cine y a la hora de introducirse en la creación de todo lo que es hacer una película como tal, ¿no? Sí, es que aquí en México, para los que nos escuchan, nosotros estamos en México, en las producciones que se hacen, no hay mucho trabajo actoral, bueno, tampoco actoral, pero no hay mucho trabajo de personaje. Eh, no hay tridimensional entre los personajes. No, espérame. No hay tridimensionalidad en los personajes. Usualmente toman solo arquetipos y se ven solo clichés que incluso los dividen en personajes malos y personajes buenos. Y en muchos de los casos esa división está dada por la apariencia física del actor. Y estos los meten entre los malos y los meten entre los buenos. Pero no tienen trabajo. Esos personajes no tienen una motivación, no tienen una evolución dramática y son completamente planos y eso se puede ver en muchas de las películas mexicanas. Cuando un personaje es muy complejo porque un personaje debe ser lo más realista posible y uno, como ser humano individual, tiene muchas cosas en la cabeza. De ahí la frase, cada cabeza es un mundo. Uno tiene muchos problemas psicológicos, uno tiene orígenes, tiene emociones dispersas, tiene una historia que se origina desde su niñez y son personajes complejos. Uno no es bueno bueno ni malo malo. Un bueno puede hacer cosas malas y viceversa. Y entre mejor se construya el personaje, la historia va a ser más compleja porque al final de cuentas, la historia la hacen los personajes, que son seres actantes. Ellos realizan acciones y es a partir de esas acciones que se va narrando la historia. Pero lamentablemente en el cine nacional no hay actantes, no hay acciones y no hay personajes. Y si analizamos otro cine con eso tomándolo en cuenta, podemos descubrir cosas muy interesantes. Completamente. O sea, si me preguntas, la verdad es que últimamente, y no solamente cine mexicano, en general, digo, ya no me enganchan las películas como antes me enganchaban a la hora de elegir algo que ver,
pues ya te cuentan una historia, justamente, pero no te introduces, no entras como en esa conexión con el personaje que antes entrabas de identificarte, de realmente conectar con ese personaje como tal, ¿no? Y sí, es algo como muy común, tanto en el cine mexicano como en el resto de otro tipo de cine, porque creo que se han concentrado mucho en sacar mucho cine y rápido, y ya ves estrenos muchísimo más rápido que antes, pero creo que también tiene que ver mucho con eso, con la profundidad que le dan a la creación de cada uno de los personajes de la historia como tal y de entrelazarlo, ¿no? Sí, y es que hay algo triste que está pasando. El cine está muriendo como tal. Ya no se están realizando películas en sí, porque la gente ya ha abandonado las salas y las producciones que se están realizando actualmente ya están pensadas para plataforma y ya no tienen la magia que tenía el cine y ya es un cine más trivial, porque además está pensado para generaciones más jóvenes que, que están más atrapados en las redes sociales que en el cine. Y a veces el cine necesita cosas muy complejas que hay que trabajar poco a poco. Y a veces me da la impresión que los jóvenes no tienen tiempo o no, ya no tienen la concentración como para darles ese poco a poco, ese tiempo que se necesita de análisis para ver la película. Me da la impresión que algunas películas ya se están haciendo como sketches, como siguiendo el estilo de los reels en las redes sociales, de que todo debe ser más rápido. Hay algunas escenas que ya saltan de una a otra sin ninguna unión entre sí, porque ya aparecen reels en películas. El cine está cambiando mucho, se está adaptando a las plataformas, a las redes sociales y por lo tanto está perdiendo su complejidad. Los personajes los están dejando atrás. Muchos de los personajes que vamos a analizar en el podcast va a ser de películas anteriores, porque de películas actuales a mí me cuesta trabajo encontrar. Tienes razón, me robaste las palabras porque justamente estaba yo pensando mientras te escuchaba, pensaba yo en eso, en que el mundo ha cambiado mucho y ya no hay paciencia ni darse el tiempo, ni siquiera para conocerse entre personas. El amor ya es por catálogo, en aplicaciones de citas, y tiene que ser todo rápido y no hay tiempo para dedicarle absolutamente a nada, ¿no? Mucho menos a contar una historia. Entonces, sí, tienes toda la razón. Las plataformas de redes sociales han venido a cambiar muchísimo la concentración y la paciencia de la gente, ¿no? Ya todo es rápido, 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 rápido y no hay esa profundidad en absolutamente nada, ni en relaciones sociales, ni en relaciones afectivas, ni pues en ninguna actividad. Por eso está también tan de moda, psicológicamente hablando, la ansiedad. La ansiedad es la enfermedad de hoy, entre la ansiedad y la depresión. Y creo que tiene mucho que ver con eso. Sí, sí, y es que fíjate, antes, cuando iba uno al cine, se encontraba en la sala con las luces apagadas, concentrado en la película. Y uno nada más, ya, digamos, ya se había uno preparado psicológicamente para sentarse 2 horas a ver una película y recibir todo el material audiovisual que estaban proyectando. Si ahora las películas las están pensando para plataformas, uno tiene bastantes distractores en la casa. Uno ya no está concentrado viendo la película, uno está con el celular, las luces prendidas, que los perros jugando acá, que los niños haciendo tal cosa. Difícilmente una película es vista actualmente de corrido. Le pueden poner pausa, se van a hacer la comida, se van al baño, a discutir con el que tienen al lado. Entonces, como que al haber tantos distractores, ya no se puede apreciar fácilmente una película y todo eso
Pues yo siento que está afectando a la ansiedad que tú mencionas. Sí, completamente. Y me descubriste. Yo soy mucho a veces una película me tardo 3, 4 días porque estoy en 325 actividades y pues la veo un ratito y me tengo que ir o me quedo dormida o etc, ¿no? Y bueno, sí, creo que han sido una de nuestras discusiones en algún momento, pero justamente es eso, pues es que estamos atendiendo muchas cosas al mismo tiempo y no nos ponemos yo, por ejemplo, hace mucho que no voy al cine, o sea, muchísimo tiempo, justo porque el hecho de dedicarle al tiempo de ir al cine ya es, además de que el tráfico, todos los inconvenientes que están fuera de nuestro control, el dedicarle todo ese tiempo a estar sentado en un mismo lugar, creo que muchas veces cuesta trabajo el concentrarte, ¿no? En el aquí y en el ahora. O sea, y es algo que yo trabajo mucho en mis consultas privadas, justamente de todo todo tiene su tiempo, es una cosa a la vez, el concentrar todos tus sentidos en una sola actividad, la atención plena, tal cual, ¿no? Y creo que también sería muy interesante en algún momento hacer un programa relacionado a eso. Sí, porque es bastante, pues, es analizable todo ese tipo de cosas, todo lo que está pasando actualmente. Yo ya tiene tiempo que no voy al cine. Bueno, también las razones es porque ya las películas en su gran mayoría están en español y a mí me gusta oírlas en su idioma original. Y luego, pues, como la calidad ha bajado, la verdad es que ya no encuentro películas que me llamen la atención ir a ver al cine. Y luego cuando llego al cine está vacío, a veces me ha tocado que solo soy yo. Entonces ahí están pasando muchas cosas en la sociedad, se está cambiando todo. Sí, totalmente. Además de otros temas, ¿no? Que seguramente abordaremos y profundizaremos en eso, que es el tema de la inclusión, sin meternos en criticar a nadie, pero que creo que pues también es un tema a tratar en su momento, ¿no? Sí, en su momento ya hablaremos de eso. Pues bienvenidos, esperamos que de verdad les guste mucho lo que hablemos aquí y que les sea útil, porque seguramente cambiaremos algunas perspectivas y creo que ese es el principal objetivo de esto. Bueno, y para nota, en el primer programa ya en serio vamos a hablar del hikikomori, que es un fenómeno social. Ese es bastante interesante. Se caracteriza por el aislamiento social extremo, donde las personas se recluyen en sus hogares por largos periodos, generalmente más de 6 meses, pero ha habido casos en que se encierran hasta décadas, 20 años, algo así. Y entonces vamos a hablar de ese problema tomando en cuenta 3 producciones. Una película coreana que se llama Castaway on the Moon, que es del 2009. Un cortometraje que sale en una película que se llama Tokio del 2008. El cortometraje se llama El temblor de Tokio. Y una película mexicana que se llama Evidencia Hikikomori, que es del 2010, si más no recuerdo, y que es de mi autoría. Tuve que investigar algunas cosas de Hikikomori para hacer el guión. Y bueno, es un tema que nos ha apasionado a nosotros, a Priscila y a mí, porque es bastante interesante y queremos abordarlo en el siguiente programa. Sí, va a estar muy interesante, porque la verdad es que yo conocí de todo ese síndrome por casualidad platicando con Alejandro y fue muy interesante darme cuenta de que no solamente sucede en una población del mundo, sino que ya se está extendiendo bastante, pero pues sí, ahondaremos en ello, no se lo pierdan. Bueno, pues esto fue la presentación de Psicocine. Espero que les interese el tema y que nos estén escuchando. Acá los esperamos. Bye. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la psicología. Esto fue Psicocine, donde cada historia tiene un personaje con una mente sorprendente por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerda,
No todo lo que ves es ficción, algunas heridas son reales.